Alba del vespre és un llibre que reflexiona sobre, diguem-ne, aquest moment culminant de la llum, del crepuscle. És aquesta transparència, aquesta nitidesa. L'alba del vespre, en realitat, és un nom que no existeix, és una forma de dir nova, no habitual. Sí que, en canvi, existeix una construcció semblant, un sintagma semblant, que fan servir els pescadors, que es diu alba de prima. Alba de prima, i en realitat alba del vespre remet al mateix concepte. I alba de prima és el moment en què s'ha post el sol, però encara no es veuen les estrelles. Aquest descans de la llum, quan el sol deixa de lluir directament, de projectar la seva llum amb tota la seva força sobre el paisatge, sobre el rostre, sobre els gestos, sobre els arbres, i en canvi encara no arriba la penombra de la nit. I és aquesta llum que per nosaltres moltes vegades és màgica, és quan gairebé se't fa inevitable, si no estàs molt agafarat fent altres coses, aturar-te i deixar que la vida penetri en tu en aquest moment en què el dia sembla, diguem-ne, arribar a això, al seu moment de màxima bellesa. Això, diguem-ne, em fa pensar, evidentment, amb el que és pròpiament, però també, diguem-ne, amb la metàfora que representa respecte dels cicles de la vida de cadascú de nosaltres. L'alba del vespre, a més, remet a aquesta idea, i remet a una idea que a mi m'agrada, perquè, diguem-ne, associar el crepuscle amb l'alba és una imatge de recomençament, de ressorgiment, que a mi em resulta molt estimada. I això, diguem-ne, per situar una mica el llibre, per explicar. I, evidentment, aquest llibre, diguem-ne, ha tingut aquest regal meravellós de veure's publicat en castellà i de fer-ho del costat de dues persones, la Tini ho deia, i jo ho corroboro d'una manera radical, absoluta, dues persones excepcionals que jo admiro, i que són, en fi, l'Antonio, que coneixeu millor que jo mateix, que és un pintor amb qui he treballat sempre i de qui he après moltíssim, i de qui espero continuar aprenent molt, que sap, diguem-ne, crear un món que a mi em resulta d'una gran intimitat i d'una gran connexió. En aquest cas, amb els gravats d'ell, i a més amb aquest magnífic quadre que encapçala el llibre, i evidentment també amb les traduccions del José Luis. I dic aquest també, que ja no m'agrada com l'he dit, perquè en realitat les traduccions, diguem-ne, jo tinc una petita queixa amb aquest llibre, se'm sembla que el nom del José Luis no hi surt prou adequadament. Jo crec que, diguem-ne, aquest llibre és un llibre que deu molt al José Luis. La traducció de poesia no és gens fàcil. Ara en parlàvem amb ell, precisament. Traduir no és traslladar les paraules d'una llengua a l'altra donant-ne simplement l'equivalent, sinó que hi ha una recreació, i per fer-la, evidentment, hi ha d'haver un gran domini del llenguatge, en aquest cas de la llengua d'arribada, i evidentment una comprensió molt minuciosa de la de partença, però a més hi ha un talent d'escriptor que en el seu cas és molt notori,
i que, de fet, vaja, jo gairebé situaria aquest llibre entre els seus llibres, no? Jo crec que gairebé l'hauria de poder signar tant com jo, o igual que jo, fins i tot més que jo, perquè jo el sento molt seu sense deixar de sentir-lo meu, no? És a dir, no m'interpreteu malament, no estic dient que m'ha traït, al contrari, el que estic dient és que ella ha enriquit, ha eixamplat i ha multiplicat d'una manera meravellosa la meva pròpia veu, no? Aquí cal afegir encara un altre nom, que és el de José Ángel, perquè diguem-ne, aquest llibre, evidentment, ho sabeu, doncs està publicat per la Universitat de Jaén i hi ha hagut un gran tossut, no?, que ha fet el possible i l'impossible perquè s'edités, i a més que s'edités amb aquesta dignitat, no?, amb aquesta cura. Diguem-ne, és un llibre que fa molt de goig de tenir-lo a les mans, de fet, a més goig de tenir-lo a les mans que la versió original, i tothom que l'ha vist n'ha quedat enamorat, no? Jo espero que aquest llibre faci molt de camí i que sigui, a més, una oportunitat perquè, diguem-ne, Jaén i Catalunya i el nostre món literari i el món literari i cultural de Jaén doncs se sentin més a prop i més units, no? I evidentment doncs la meva gratitud immensa a l'Antoni José Luis de Sencera i a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquest acte. José Luis, bueno, yo he sido testigo un poco como la relación de Carlas y José Luis ha seguido uniendo, porque no es la primera vez que José Luis traduces poesía de Duarte, y esta vez yo pienso que ha sido, como todo lo que está haciendo mejor, pues una cúspide más importante en la traducción de este libro. La verdad es que cuando se lee el poema en un idioma y en otro idioma tienen resonancias tan diferentes que parece a veces que lees poemas distintos, ¿no? Yo sé, José Luis, que para ti ha sido difícil, difícil y placentero a la vez, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, a ver, es placentero porque Alba de la Noche son palabras mayores, es una poesía impresionante, porque los poemas tienen lo que yo diría un latido existencial y yo me atrevería a decir que transmiten una cierta religiosidad laica, porque aseguraría que tiene pues características sacramentales, si me permite, porque hay el encuentro desigual entre lo que Duarte llama en un poema este yo menor tan insignificante, tan esquifí, que es en catalán, y el yo mayor inmenso, y tiene mucho de oración, de uno y otro, de confesión, de comunión, e incluso en algún momento de matrimonio, que es en los momentos en que pues, lo grande y lo pequeño pues, se unen. El yo mayor inmenso no es otra cosa que la naturaleza, pues, también es mucho más que eso, mirada desde el recogimiento y la sensación de insignificancia del yo menor de nosotros. Un yo menor que recuerda, que cambia, que vive, que es capaz de imaginar cómo debe ser la eternidad, pero para quien el tiempo es un bien siempre demasiado escaso. L'alba del vespre, de hecho, es un excelente título para un libro de poesía y una excelente frustración para un traductor, porque vespre no tiene traducción, al menos en castellano. Puede ser atardecer o anochecer, ese momento en que la luz existe, pero ya deja de ser la luz de siempre, pero no hay palabra en castellano para ese momento incierto. El alba de la noche, pese a todo, sigue siendo un título excelente, porque sigue conservando la imagen del potente oxímoron, del momento del día en que se empieza, si me permite, a encender la oscuridad. Sí. Lo diré en palabras en castellano del poema. Este crepúsculo de amatista
donde el tiempo luce y muere como un año. De hecho, traducir para mí estos poemas ha sido, como os podéis imaginar, un goce total, un sufrimiento de vez en cuando, pero sobre todo goce porque traducir unos poemas, antes lo comentaba, es la manera más segura de intimar profundamente con ellos. A mí, aquí, antes lo he comentado, la edición es una edición maravillosa, pero me hubiera gustado también una edición bilingüe para que los lectores y las lectoras puedan recuperar aquello de aquella película, el Lost in Translation, lo que se ha perdido en la traducción. Porque porque es complicado traducir poesía, porque en poesía es importante no solo el significado, sino el sabor de las palabras, cómo suenan, cuánto duran, cuánto ocupan en el texto. Yo, si es posible, mantengo la literalidad y la semejanza sonora en la traducción, lo que pasa es que no siempre es posible. Por ejemplo, olor eixuta de la pols, lo he traducido por olor, seca del polvo. Claro, es una traducción correcta, pero eixuta tiene un significado más concreto, más delimitado en catalán y también más amplio, que no existe en castellano. Por lo tanto, es muy difícil encontrar exactamente las equivalencias. Aquí, desde luego, no tuve elección, pero a veces, cuando la tienes, te das cuenta que tu elección no es neutral y que al final, al cambiar la lengua obligatoriamente, acabas cambiando el sabor de los versos. Y al final lo que has de intentarte honradamente, has de contentarte es con intentar que el lector en castellano tenga sensaciones poéticas lo más parecidas posibles al lector en catalán. Y eso significa que a la vez habrás de ser fiel e infiel al texto inicial. En cualquier caso, yo la verdad he intentado hacer el menor daño posible. Alba de noche tiene un tono otoñal. No en vano el otoño se parece a la tarde, podríamos decir que el otoño es el alba del invierno. Pues tiene un tono de madurez todo el libro en la mirada poética, que sabe mirar y sentir, una mirada que no reclama respuestas, pero que no renuncia nunca a hacer las preguntas. Es decir, que aquí son los enigmas, los interrogantes más que las respuestas. Y lo voy a decir de nuevo con palabras del libro. ¿Qué queda en este yo de hoy, de todos aquellos que fueron, de nuestros yos de antes, de los otros yos que eran? En la contemplación, aquí se diluye, en la contemplación, porque es un libro contemplativo, es decir, incluso cuando lo ha explicado la sensación esa de ese momento mágico en que el día y la noche todavía no saben qué son cada uno de los dos de ellos. Entonces, una circunstancia es la relación entre el yo y la circunstancia, esa frontera. En el libro hay momentos, en los poemas hay momentos que se diluyen. Y la circunstancia puede ser un mar rojizo como un grano de uva, que dice en un poema, unos cielos tan transparentes como el agua, o unos campos de olivos, que hay un poema precioso sobre el campo de olivos. Entonces, nosotros en esa circunstancia, el protagonismo de los poemas, ejercemos de testigos temporales y no de protagonistas permanentes. Aquí somos humildes secundarios de lo que Duarte llama yo menor, pero también nos atrevemos a ser parte minúscula del yo mayor, porque al fin y al cabo el poeta ya nos ha advertido en otro poema: somos un gesto del paisaje. Tan poco como eso, pero tanto como eso, porque miramos afuera, pero siempre lo hacemos desde dentro, y eso al final queda impregnado. Que también lo explica muy bien, que cuando dice miramos desde el recuerdo, la piel es donde acaba quien somos, tocamos, nos toca el mundo. La inmensidad, la eternidad, el firmamento y el tiempo, que para nosotros contiene todas las cosas, la vida del mundo y nuestra propia vida, y los paisajes que nuestra vida vive como si fueran suyos, cuando en realidad son del otro yo. Aquí también vuelvo a las palabras del libro y dice: la voz del tiempo se vuelve antiguo latido que se hace lento. Salenteix, era hecho de menos el lenteix catalán. En los ojos cansados que se encienden de nuevo,
con los árboles y las casas que reencuentras, como si miraras el pasado y resurgieras desde un rostro donde se fundieran el niño que fuiste y el hombre que envejece en ti, con una sonrisa dolorida de sal que todavía cree en un poniente y unos labios. La naturaleza, los cielos cambiantes, los acantilados inmutables, el mar, las olas están ahí, indiferentes a nosotros, pero nosotros no somos indiferentes a ellos. Su largo tiempo, el largo tiempo de la naturaleza, pone en evidencia nuestro corto tiempo y provoca que nos hagamos las preguntas cuyas respuestas, que decía Bob Dylan, están en el viento, sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde iremos. La mano paciente de los días que nos cincelan, volvemos al océano de los sueños, al campo fecundo, inmenso de olas. ¿Quién somos? ¿Quién éramos? Carlos Duarte, en Alba de Noche, tiene una poesía que, como siempre, conecta muy bien con el mundo pictórico de Antonio Hervás y aquí con el mundo grabádico, el mundo de los grabados, porque yo creo que siempre la poesía, y por eso se han encontrado, concuerda en género y número con los ecos poéticos que siempre encontramos en cualquier pintura o en cualquier grabado de Antonio Hervás. Hay en la pintura y en los versos como un aliento, en la pintura de Antonio y en los versos de Carlos, como un aliento, si no de eternidad, sí de intuición de lo eterno, que queda más allá de nuestra comprensión. A veces, ante un poema, hay algo que sentimos, que llegamos y que no tocamos, y lo mismo ocurre a veces. Ves aquel cielo y miras, y hay algo que no está, pero que está en ti, que está allí. Yo ahora hay un poema que a mí es muy Hervás, parece escrito pintado por Antonio. A ver. La mirada se detiene en un mar de mercurio, antes de dejarse ir en la tiniebla acribillada de estrellas. El alba de la noche es un labio de luz que se desprende de una claridad exigente de transparencias y se desangra, mientras se adentra en un gesto trágico en el rostro incesante de la noche. Por eso, en el rostro incesante de esta tarde de Sant Jordi, esta es una presentación tan especial. Yo creo que todos somos unos grandes afortunados compartiendo libros, rosas, con las pinturas que nos rodean y presentando un libro tan importante y bello como este, en el cual podemos compartir las palabras de Carlas con los grabados de Antonio. El mundo, que está lleno de tantos problemas, es como un refugio cuando estamos tratando de estos temas entre amigos y personas queridas. El libro para mí es una joya que además se añade con la poesía de Carlas y la amistad y el cariño que está puesto para hacerse. Es como cuando se hace una comida, ¿de qué la he hecho con cariño? Pues esta comida está hecha con mucho cariño, y también uniendo, como Carlas decía antes, a José Ángel Marín, que es el director de publicaciones de la Universidad de Jaén, que él no solamente hace el prólogo del libro, sino también ha puesto su esfuerzo para que este libro de poesía pueda estar hoy entre nosotros. Y la verdad es que uniendo todo ello, pues tenemos al final un libro donde está contenido también parte de mi trabajo como grabador. El grabado también tiene una alquimia, también el grabado, la forma de hacerlo, que si se conoce un poquito cómo se hace, cuando se ve una estampa de grabado se valora un poco mejor, se entiende más. Y hay grabados aquí que están muy bien unidos con los poemas. Casi el poema y el grabado se configuran en una sola cosa. Y los grabados, hay técnicas muy diferentes de ellos. Cuando nos ponemos a grabar, podemos grabar siempre bajo una sola rama de grabado que se llama calcografía, es decir, grabado que está sobre plancha de metal, en general sobre plancha de cobre. Esta es una rama del grabado de las otras muchas que existen. Solamente con ella ya tenemos muchas variantes. Entonces hemos dejado aquí esta tarde cuatro grabados que están en el libro.
Y son grabados con técnicas distintas. Yo quizás sea un poco pesado, por eso, hablando de toda la técnica del grabado, pero creo que ilumina un poquito cuando vemos por qué un grabado tiene un resultado o hay otro de ellos. Y bueno, si tenemos aquel de arriba, que luego está muy bien unido al poema, que es me parece que es uno de los, para mí, uno de los grabados que mejor está casado con el poema, por decirlo de alguna manera, que es Alba del Vesprat, segunda o tercera, no me recuerdo. Y bueno, pues entonces esto de las técnicas tiene su gran importancia. Bueno, ya nos daría en el libro donde está el grabado. Bueno, esto es una técnica que es agua fuerte y agua tinta. Tiene dos tipos de técnicas. La agua tinta es cuando se quiere hacer una cosa muy diluida que parezca una acuarela. Y el agua fuerte cuando se quiere hacer una línea muy contundente. El agua fuerte reproduciría un dibujo y el agua tinta reproduciría una acuarela. Entonces aquí tenemos esta mezcla de ambas cosas. Este que tenemos aquí abajo, que es un poco más antiguo, es un grabado también con las mismas técnicas. Lo que pasa es que aquí tenemos un mundo menos realista, lo que decía José Luis antes, es el mundo que lo percibe sin llegar a concretarse. En este caso es un mundo mucho más etéreo, mucho más atmosférico, y bueno, el título original del grabado se llama Gineceo. Luego, siguiendo tenemos el de arriba. El de arriba es un grabado muy pequeñito en cuanto a medida, pero es un grabado grandísimamente muy trabajada a la plancha. Y aquí tenemos una técnica que se llama gofrado. El gofrado es una técnica que hace que el papel tenga relieve. Es decir, si se fija uno en este grabado pequeño, se dará cuenta que hay esa técnica del gofrado unido a la aguatinta, pero hay un relieve que hace que el papel tenga un gran protagonismo. Y finalizamos con este último, que el título es Oración, y es un grabado a una técnica que se usa muy poco, que es antigua, como es casi toda la técnica del grabado calcográfico, que se llama manera negra. Es un grabado a la manera negra. Es uno de los grabados que se inventaron con la finalidad de copiar un óleo. Es decir, casi todas las técnicas de grabado, su finalidad primera fue copiar un original. Para copiar un óleo, esta es la técnica ideal, la manera negra. Lo que pasa es que es una técnica tan lenta de hacer, tan pesada, que normalmente no se hace. Es una cosa ya como arcaica, ya no se utiliza en el mundo del grabado actual. Y la tenemos aquí en este poema que se titula Tu muerte, la mía. Sí, sí. Bueno, yo que leo muy mal, voy a atreverme a leer el poema, y así empezaremos un poco esta idea que tenemos de leer el poema esta tarde de San Jordi. El título es este: Tu muerte, la mía. Tu muerte ya tiene 10 años y arraiga en mí como si se tratase de un árbol, un tamarisco imponente de corteza cálida, que me va sacando las lágrimas de los ojos. Tu muerte se ensancha en mí, como un invierno. Escribo un nombre en las paredes del aire. Tu muerte convive con otros muertos que me abruman las manos y que me habitan. El alba de la noche alienta la soledad. Tramontana. Abre la tramontana columnas de luz entre las nubes. El aire se enciende de transparencias y los acantilados se inclinan, como nosotros, hacia el mar. El cielo se vuelve preciso y mineral. Hay una dureza desolada en su gesto inmenso y vertical, un corte de fuego que nos precipita hacia el vacío. Nada oculta ya la cicatriz abierta que el día muestra ante nuestros ojos antes de consumirse en la penumbra. Solo silencio y esta mano del viento que rebaña el vaso de la memoria hasta dejarnos exhaustos, con la certeza en el corazón de un lento naufragio y un horizonte que sangra. Olas, cansadas, persistentes, las olas se estiran, se escurren inquietas, incesantes, entre las piedras hasta donde el impulso del agua las deja arribar al tacto de unas manos. Vuelven al mar, deslizándose sobre la arena, entreteniéndose,
dejándose acariciar por los dedos del sol, tan lentos, tan transparentes como tu mirada, que ya espera la ola que se acerca, eco del viejo latido que de nuevo encuentras en ti. Navegant a través de les estrelles. Hàbits de vida, assedegats d'horitzó, som un gest del paisatge. Arbres de riba, el nostre nom neix i mor dins d'una pell de llum. Vivim els ulls, ens construïm d'onades i de somnis. Enfonsem les arrels en una terra antiga de vinyes i oliveres, de paraules treballades pels segles, d'insaciables anhels de descoberta. No tenim nom. Som ombres d'altres rostres que van ser. Cerquem el nostre nom en el passat, en un trajecte que tot just sí arribem a intuir. La nostra geografia és la del mar i el naveguem per ser, desaprenent-nos. Al vespre ens du la veu de les estrelles, el cant que ens il·lumina en la tenebra encesa del crepuscle. Ens mena el vent de les constel·lacions dins de la nau, l'esguard és el destí. No hi ha sinó una ruta i retrobem qui érem. Mirant els astres, sentim una nostàlgia d'univers. Cartografiem la nit, naveguem nus, en silenci, a través de les estrelles. Navegando a través de las estrellas. Ávidos de vida, sedientos de horizonte, somos un gesto del paisaje. Árboles de orilla, nuestro mundo nace y muere dentro de una piel de luz. Vivimos en los ojos, nos construimos de olas y de sueños. Hundimos las raíces en una tierra antigua de viñas y olivos, de palabras trabajadas por los siglos, de insaciables anhelos de descubrimiento. No tenemos nombre, somos sombras de otros rostros que fueron. Buscamos nuestro nombre en el pasado, en un trayecto que apenas si llegamos a intuir. Nuestra geografía es la del mar. Lo navegamos para ser, nos desaprendemos. El anochecer nos trae la voz de las estrellas, el canto que nos ilumina en la tiniebla encendida del crepúsculo. Nos dirige el viento de las constelaciones. En la nave, la mirada es el destino. No hay sino una ruta, y allí de nuevo hallamos quién éramos. Mirando los astros, sentimos nostalgia de universo. Cartografiamos la noche. Navegamos desnudos, en silencio, a través de las estrelles. Or i magenta. Embriac de llibres i de lletres, reclòs en un motet de Bach, on l'home i l'univers es reconeixen. Em convoques al magenta i a l'or d'aquest crepuscle. Amb la mirada tònica i encesa, celebrem en silenci aquest instant, tan pur, tan fràgil, tan fugaç, que va lliscant cap al morat i al porpre. L'onada de la llum, que es desa i mor, als peus de sorra de la nit. La joia i l'abisme que ens uneixen, els somnis que érem, la nostàlgia d'infinit que som, les nafres que ens reobren, les mans de seda d'aquest alba. Oro y magenta. Ebrio de libros y de letras, recluido en un motete de Bach, donde el hombre y el universo se reconocen, me convocas al magenta y al oro de este crepúsculo. Con la mirada atónita y encendida, celebramos en silencio este instante tan puro, tan frágil, tan fugaz, que se desliza hacia el morado y el púrpura, la ola de la luz que se retira y muere a los pies de arena de la noche. La joya y el abismo que nos unen, los sueños que éramos, la nostalgia de infinito que somos, las llagas que se reabren, las manos de seda de este amanecer. Dominicà, moltes gràcies, els heu llegit molt bé. Jo crec que ha quedat ben clara l'excel·lència de la traducció de Lluïsa. Jo llegiré el primer poema del llibre, que es diu Fugir de ser. Fugir de ser de nou, ser més,
cercar recer a la casa dels somnis, renéixer, ressorgir, recrear-se. Els nostres ulls cremant amb el crepuscle, no ja tan sols nosaltres. Som els teus ulls generacions de rostres i d'anhels. Mirem, sentim, estensa l'arc i torna a ser de foc. L'olor de llum, la vida com un got de vi, ser els llavis, deixar dormir la ment que et dicta el gest, la punta dels teus dits tocant la pell, ser a l'aire, l'espurna en l'infinit. Silenci. Ploure, ser la pluja, les gotes una a una lliscant sobre les fulles, mullant la terra, l'illa, on nàufrags, assedegats, ens aboquem als pètals i a l'aigua de la fruita, estendre'ns, com la nit, damunt del mar, desmentir el temps, besar de nou l'albada. Huir de ser. Huir de ser, ser de nuevo, ser más. Buscar cobijo en la casa de los sueños. Renacer, resurgir, recrearse. Nuestros ojos ardiendo con el crepúsculo. No ya tan solo nosotros. Estamos en tus ojos, generaciones de rostros y de anhelos. Miramos, oímos. Se tensa el arco y vuelve a ser de fuego. El olor a luz, la vida como un vaso de vino. Estar en los labios, dejar dormir la mente que te dicta el gesto. En el gesto, la punta de tus dedos tocando la piel. Estar en el aire. La chispa en el infinito. Silencio. Llover. Ser la lluvia. Las gotas. Una a una. Deslizándose sobre las hojas. Mojando la tierra. La isla donde náufragos, sedientos, nos abocamos en los pétalos y en el agua de la fruta. Extendernos, como la noche sobre el mar. Desmentir el tiempo. Besar de nuevo el alba. Oliveres. Davalla la mirada cap als camps d'oliveres que ressegueixen i reescriuen el paisatge com si una mà incessant, invisible, en tingués cura. La veu del temps es torna antic batec que s'alenteix, els ulls cansats que s'encenen de nou, amb els arbres i les cases que retrobes, com si miressis el passat i en ressorgissis des d'un rostre on es fonguessin l'infant que vas ser i l'home que envelleix en tu amb un somrís adolorit de sal que encara creu en un ponent i uns llavis. Temples. Hem anat a veure els déus als antics temples, però no hi eren. Cansats de la infidelitat dels homes, se n'han anat a viure als cims, enmig dels oceans d'estrelles. Amb els seus murs esfondrats, els temples ja no acullen els déus. Parlen dels nostres somnis, diuen els nostres límits. Pues muchísimas gracias, Carlas, por estar esta tarde aquí en esta celebración de San Jordi.